Bueno, estoy aquí con la señora Socorro Gómez. La señora Gómez era una maestra, una docente en escuelas primarias en California durante muchos años y una directora de escuelas en Providence durante varios años. Y va a hablar con nosotros acerca de la historia de su familia y su experiencia como mexicano-americana o chicana durante varios años. Entonces, señora Gómez, ¿puede usted describir la historia de su familia y de dónde vino su familia? Muy bien, muchas gracias. Sí, mi familia, como muchas familias chicanas, mexicoamericanas de California, tiene su origen en el estado de Jalisco. Yo nací en el estado de Jalisco en 1951, en las sierras de Jalisco, en un rancho que se llama El Soyate, una comunidad rural. Uno de los puntos interesantes de mi historia familiar es que mi madre era ciudadana de Estados Unidos. Ella nació en Kinsman, Illinois, y estudió la primaria y casi toda la secundaria en Estados Unidos. Desgraciadamente, ella formó parte de algo muy parecido a lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora, que fue la repatriación, el expulsar, el echar fuera a los mexicanos. Y eso fue de 1929, inició, y la familia de mi madre fue expulsada del Paso, Texas, en 1932, cuando ella tenía 15 años, era junior en Bowie High School y miembro de su pep squad. Y la mandaron a una comunidad rural del estado de Jalisco, donde ella nunca había estado, donde ella ni se imaginaba lo que le esperaba. Y ahí fue donde ella tuvo que existir, hacer su vida, buscar esposo y crear 6 hijos, de la cual yo soy la menor. Bueno, y entonces usted nació en Jalisco. Yo nací en una comunidad rural que es municipio. Ahora sería como Bristol es con Providence, ¿verdad? Una comunidad satélite de la ciudad de Providence. Así es, un ranchito que se llama El Soyate, que es comunidad de la ciudad de Lagos de Moreno, cerca de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Ok. Y entonces, ¿cuándo vino usted a Estados Unidos? Mi madre, mi familia, siempre tuvo el deseo de volver a su país. Mi madre tenía esa lucha de volver a Estados Unidos y eso se hizo realidad en 1959, cuando yo tenía 8 años. Por fin, mi madre logró tener las visas, lo que se llama Green Card, o la tarjeta de residencia legal, que es lo que ahora no se puede conseguir. Claro. Y mi madre logró conseguirla para sus hijos y traernos al Valle de Coachella, que fue a donde residí, fue nuestra primera residencia después de venir a Estados Unidos. El Valle de Coachella es donde se hace el Coachella Concert ahora, que es muy conocido, y ahí fue donde yo me crié. Ahí hice la primaria y la secundaria. Bueno, ¿y cómo fue su experiencia en la escuela en Coachella? Bueno, una de las cosas que te marca, y no en forma positiva, es cuando tú vienes de otro país sin saber el idioma. Y en tu país tal vez no eras un alumno estelar, pero te sentías competente, te sentías que podías lograr, te sentías parte de la escuela, te sentías que tenías tu grupo de amigos. Todo eso se pierde cuando vienes a un ambiente extraño, donde nadie te entiende,
donde no puedes comunicar ni lo más básico, Mm. donde todo el mundo es diferente a ti y te ven como una cosa rara. Ujú. En ese ambiente se pierde tu identidad, se pierde tu seguridad personal, se pierde mucho hasta tu voz. Ujú. Y esa fue mi experiencia al venir aquí. Y es una lucha, se lleva toda una vida para recuperar esa seguridad personal, esa, esa capacidad de proyectar quién eres con seguridad. Ujú. Entonces, tal vez lo estoy presentando muy general, ¿verdad? Pero cada cosa tiene su detalle. Cuando tú tratas de hablar y todos se ríen, entonces caes en un silencio. Para la siguiente vez ya no tratas de hablar. Sí. Ujú. Y bueno, ¿y cómo era, bueno, cómo eran los estudiantes en la escuela y sobre todo en el high school? ¿Cómo fue eso? Bueno, el Valle de Coachella es un lugar muy interesante en esos años. A mí me tocó iniciar la high school en 1965 a 1969. Y yo, como la mayor parte de los mexicanos, porque en aquel tiempo no había guatemaltecos, salvadoreños, dominicanos, nada, solo mexicanos. Ujú. Todo el pueblo mexicano éramos trabajadores del campo. Y mayormente el pueblo anglo, los blancos, eran los hijos de los dueños de los ranchos, o los administradores de los ranchos, o los dueños de los negocios o pequeñas empresas. Entonces, era en la misma escuela dos pueblos muy diferentes, con ambiciones muy diferentes y poderes, niveles de poder Ujú. muy diferentes. O sea que vivíamos como los hijos de los peones, ya desde la escuela, tomando un lugar muy inferior a los otros que venían como hijos de los dueños. Ujú. Ujú. Esa fue mi experiencia y las expectativas para nosotros como mexicanos en esa escuela eran muy diferentes a las expectativas que guardaban para los hijos de los dueños y administradores. Ujú. Claro. Y eso, esa diferencia de expectativas, bueno, ¿qué efecto tuvo eso en su vida en la escuela personalmente? En mi experiencia personal, lo que ocurrió para mí es que mis sueños, mis deseos, mis metas por el futuro eran secretas. Ujú. Yo no me atrevía a decir yo quiero ir a la universidad o yo quiero ser maestra, quiero ser profesora. Eso porque era como una locura. Ujú. Yo sé que se iban a reír de mí, Ujú. porque se esperaba que yo iba a trabajar en el campo o yo iba tal vez a trabajar vendiendo hamburguesas o haciendo un trabajo de servicio, pero nunca tener la expectativa de que yo iba a ir a una universidad. Ujú. Eso no era lo que se esperaba de mí o para mí. Sí. Y en ese entonces bueno, había varios movimientos en contra de la opresión. El movimiento por los derechos civiles entre los africanoamericanos y también el movimiento chicano. Y Fue cuando se inició, sí, ujú. primero, yo recuerdo cuando, cuando mataron a Medgar Evers, Ujú. porque yo desde muy pequeña le empecé a traducir las noticias a mi papá. Mi Ajá. padre no hablaba inglés. Entonces, uno de los ritos familiares era que él llegaba del trabajo, yo le traía sus pantuflas y una taza de café y nos sentábamos a ver las noticias en la televisión. Y Ujú. yo se las traducía rápidamente del inglés al español. Ujú. Entonces, él estaba muy interesado en todo lo que estaba ocurriendo con el movimiento de derechos civiles. Y recuerdo yo claramente cuando asesinaron, ¿verdad? A Medgar Evers, cuando las luchas de Martin Luther King, desde la huelga de los autobuses
Todo eso lo viví yo como Ujú, joven al traducírselo a mi padre. ujú, Y fue una realidad para mi vida que me alimentaba de esperanza. A ujú, la distancia, aunque estaba ocurriendo en el sur de Estados Unidos, yo encontraba una manera de vincularlo con la lucha que yo ujú, tenía, no digo en mi ambiente, sino en mi espíritu. mm. Sí. Y bueno, entonces, ¿cómo usted encontró un vínculo local con un movimiento? Porque hubo el movimiento chicano en ese entonces, ¿sí? La primera experiencia donde yo pude tener una conexión ahí en mi pueblo Mm, fue cuando yo trabajaba ya piscando uva, ¿verdad? En las ujú, cosechas de la sí. uva, en, ahí en Meca. Y en 1965 vino César Chávez a Meca Ujú, y tuvo una reunión de organización en el auditorio escolar de Meca. Y yo solita fui, sin mi familia, sin nadie, a esa reunión y hablaron de la esperanza, que el reunirnos en una unidad, en formar un sindicato, lo que eso podría traer para los trabajadores del campo. ujú, Y allí cantamos We Shall Overcome en español y cantamos el Picket Sign, cantamos todas las canciones de la ujú, huelga. Por primera vez en mi vida tuve yo esa experiencia y desde ese entonces ahí empecé yo a tener un nacimiento de, de lo que se considera ahora de ser político, ¿verdad? ujú, De tener una mente que conoce lo que te alrededor, lo que afecta a tu vida, que no tiene que ver con lo que tú haces, sino con las fuerzas que vienen de afuera, pero que tú puedes tener cierto control sobre ujú, esas fuerzas. ujú. Bueno, Y, y entonces fue cuando, digo yo, fue mi nacimiento a, a tener influencia sobre lo que me ocurre a los 15 años. bueno. Y entonces, ¿puede hablar un poquito más de lo que le ocurrió en la escuela secundaria y cómo llegó a la universidad? Sí, desde el octavo grado vinieron los consejeros de la high school y yo ya dije que quería ser profesora, pero ellos se rieron de mí porque yo hablaba inglés con mucho acento. Yo solo tenía 4 años de haber venido de México. Y dijeron, ¿cómo vas a ser más? How are you going to be a teacher when you can't even say the word teacher properly? Y yo quería que me dieran álgebra y ellos me dieron remedial math. Mm, Entonces yo quería que me dieran uh, clases selectivas un poco más avanzadas y ellos me querían dar homemaking en general business. ujú, Ella me recuerdo bien claramente cuando mi profesor del octavo grado dijo, no, tú te vas a casar, tú necesitas una clase de general business que te va a enseñar a cómo balancear tu cuenta de cheques, mm, cómo planificar un menú para tu familia familiar. ujú, Eso es lo que tú vas a necesitar. Entonces, de nuevo, esos sueños y esas aspiraciones tienen que ser guardadas y silenciadas porque los adultos que custodian tu desarrollo no creen que tú eres capaz ujú. de algo como aspirar a la universidad. Sí, bueno, pero había alguien que sí creó en usted y un profesional. Gracias a Dios que siempre hay alguien, aún en el sexto grado. Encontré mi maestro de sexto grado que hasta hoy día, señor profesor, todo lo que sé de ciencias se lo atribuyo al señor Joseph Ackerman, Mm, porque él no veía que veníamos de un rancho, él solo veía que estaba frente a él 32 alumnos a los cuales él les podía llenar la mente y el corazón de conocimientos poderosos. ujú, Y él nos enseñó al proceso de galvanizar una moneda y hacer un quarter como un penny y hacer un penny como un quarter. Con ácido sulfúrico, con corrientes eléctricas, todo eso lo aprendí yo en la clase del señor Ackerman. ujú, Él trajo de la universidad cercana
un microscopio en el electron microscope y nos permitió ver cosas ahí que nunca se imaginaba uno. Entonces, ese tipo de profesor es el que se requiere en nuestras comunidades, el que no ve un ser limitado, sino en cada niño ve la posibilidad de algo grandioso. Sí. ¿Y había un profesor, un maestro como eso en la escuela secundaria también? Gracias a Dios, sí. ¿Verdad? Tuve al Señor a varios. No lo voy a limitar. Aunque el ambiente no era sano, había individuos, ¿verdad?, con visión amplia para nosotros. Entre ellos estuvo Dr. Pepper también. Dr. Pepper me sacó de Remedial Math y me puso en Álgebra 1. Y me dijo, tú vienes de los mayas, los creadores del cero. Y en una semana, me dijo, en una semana has aprendido más álgebra que niños que he tenido yo aquí todo un año. Wow. Durante mi último año en Coachella Valley High School, tuve la dicha de conocer a un señor que se llamó Mr. Keller, Dr. Keller. Y él daba la única clase que se llamaba Humanities for Seniors. Y además tenía la clase de inglés que preparaba a los más avanzados para la universidad. Y yo estaba en una de las clases de menos categoría. Pero él le daba a todos sus alumnos el mismo examen de vocabulario. Sí. Y él me dio a mí ese examen. Y luego me llamó una tarde y me dijo, aunque tú eres de la clase que no es college prep, tus resultados fueron más elevados que muchos de los alumnos de mi college prep. Y me llamó la atención y quise conocerte. Así me dijo, y yo sé que estás en mi clase, pero quiero conocer más de ti, porque no sé por qué no te había conocido. Y me dijo, voy a crear para ti una lista de lectura y quiero que leas el mayor número de libros de esa lista que puedas leer en este año. Y empezó una relación muy vinculada con ese señor, que hasta hoy día yo le agradezco profundamente lo que él hizo por mí. Y entonces, ¿cómo llegó usted a la universidad? Porque eso no era entre las expectativas para los de... Nunca. Este profesor hizo, como digo yo he hecho cosas similares por algunos alumnos, ¿verdad? Porque él lo hizo como una tarea personal, que él iba a asegurarse que Socorro Gómez llegara a la universidad. Y él me empezó a traer aplicaciones, él me empezó a recomendar y hacerme cartas y ayudarme a escribir los ensayos que se tienen que escribir para las aplicaciones. Y aplicamos a grandes universidades que estaban muy ahí fuera de mi alcance. Él me hizo aplicar para Stanford, porque él sí tenía grandes expectativas para mí. Fui rechazada en casi todas y últimamente, por último, también quería compartir, como lo había compartido contigo, que un consejero, que era mi consejero, se rehusó a recomendarme, porque él dijo que yo no estaba preparada para la universidad, porque mi lectura carecía, le hacía falta haber tenido más lectura que fuera de no ficción. O sea que yo vivía en un mundo de pura ficción con Pride and Prejudice, and Tom Jones, and Tess of the Duvervilles y todo lo que había leído. Y él quería que yo tuviera desarrollada la capacidad de criterio, de opinión, y según él, eso me había hecho falta. ¿Y cómo se llamaba ese consejero? El consejero era el señor Joe Gallegos. Pero Gallegos no es un nombre... Él era mexicoamericano. Y entonces, ¿por qué tenía él expectativas tan bajas? Porque, bueno, la manera que yo me lo explico, Brian, es que muchas veces nos prepara el sistema para el sistema. Y además, somos guardianes
Una vez que el sistema nos ha preparado, somos guardianes de ese sistema, Sí, ¿verdad? sí. Y él era como un pitbull ahí en esa puerta, asegurando que ese sistema al cual él había sido victorioso, ¿verdad? Siguiera intacto. Y el reto de que entrara una mujer mexicana campesina que no hablaba inglés perfecto, no entraba en el sistema del cual él había surgido victorioso. Sí. Además, ¿verdad? Está eso que opera en los pueblos colonizados, reprimidos, que es el desapruebo propio, el rechazo de sí mismo y el rechazo de las personas que reflejan las debilidades tuyas. Sí, sí. Bueno, para seguir, entonces usted asistió a la universidad y sí, finalmente el señor Keller me recomendó para una universidad que estaba reclutando en esa high school, que fue la Universidad Estatal de California en San Bernardino. Y yo ya no quería ir porque había tenido mucho rechazo, pero mi nombre estaba en la lista y las otras muchachas que estaban en la lista me convencieron. Y un día, como cualquier otro, después de mi clase de deporte, acababa yo de salir de la clase de natación, toda mojada, ellos me dijeron, vámonos. Y le dije, pero mira cómo ando, vámonos. Y así me detuve en el hotel donde mi mamá era moza que limpiaba los alojamientos, y mi madre me dio $2.50 que ella traía en la bolsa, y así salí para San Bernardino a la entrevista, que en este mismo día nos aceptaron, y yo llevaba la puntuación de promedio más elevado, y nos aceptaron con beca, y así fue como fue posible que yo asistiera a una universidad. Bien. Y entonces, para seguir, porque ya llevamos casi media hora hablando, bueno, entonces usted se hizo maestra, docente. Así fue. Me recibí en 1973 y todas mis clases selectivas las hice en el área de educación. Pude lograr lo que es la licenciatura y la credencial como maestra de primaria en los mismos 4 años. Inicié como maestra bilingüe del 4º grado en la misma escuela de Meca donde yo fui a la primaria en 1973. Fue mi primer año. Ok, bien. Y entonces usted se mudó a otras escuelas también. De allí, 4 años más tarde, me fui a San Bernardino para buscar mi maestría y empecé a trabajar como maestra en la ciudad de San Bernardino, que es una ciudad comparable a Providence en tamaño. Y ahí es donde está la Universidad Estatal. Y allí logré la maestría en 1979 con un énfasis en consejería. Y fue cuando inicié el trabajo ya no como maestra en el aula, sino como consejera de escuelas intermedias. Ok, bien. Y bueno, entonces usted llegó en Providence. En 1995 contraje un segundo matrimonio con una persona que era administrador en la ciudad de Providence, y fue cuando me mudé del sur de California a la ciudad de Providence. ¿Y cómo le cayó la ciudad de Providence? ¿Cómo era diferente de California? Un ambiente totalmente diferente. La estructura del distrito escolar, la política entre el distrito escolar y la ciudad, muy diferente a lo que operaba en California. El hecho de que la ciudad de Providence aún estaba en una transición que resultó en un cambio en la demografía de la ciudad, ¿verdad? Cuando yo fui asistente de directora en Roger Williams, todo el mundo decía, oh, qué lástima que no te tocó conocer esta escuela cuando debiera ser escuela. Y decía yo, ¿y cuándo fue eso? Bueno, sacaban una foto. Dice, mira, esto era lo que era Roger Williams, cuando eran todos blancos y solo teníamos 4 afroamericanos. Entonces es cuando era escuela. Muy similar a lo que se habla ahora
de hacer América grande otra vez. Claro. Era ya el sentimiento de hacer Roger Williams. Grande era Roger Williams hace 15 años, cuando eran todos de una misma raza. Sí. Entonces, eso es un sentimiento, desgraciadamente, no sano, que tiene consecuencias muy grandes en los resultados de las poblaciones con las cuales estamos trabajando ahora. Claro. Entonces, para empezar a terminar, ¿cómo caracteriza usted el progreso que ha logrado la comunidad latina en Estados Unidos, tanto en California como en Rhode Island? ¿Y cuáles son empezamos con eso? Bueno, mira, una vez yo tuve la oportunidad de dirigirme a la junta directiva de un distrito escolar en la ciudad de Palm Springs, que estábamos hablando también de la falta de servicios bilingües para los niños de esa escuela, de ese distrito escolar. Estamos hablando de 1975, cuando no había programas bilingües. Y el presidente de la agrupación me dijo, ¿de qué estás llorando? Si tú estás aquí como fruto del sistema, entonces, ¿de qué te quejas que el sistema falla? Tú estás aquí como fruto del sistema. Y yo le contesté, yo estoy aquí a pesar del sistema, no por el sistema. Y lo que yo quiero es evitar el dolor y la destrucción que ocurre a los niños para poder surgir del sistema. Entonces, así es como yo mido el éxito, ¿verdad? ¿Estamos teniendo éxito o aún estamos torturando niños? ¿Cuánto le cuesta a un niño tener éxito en nuestro sistema? ¿Cuánto tiene que sacrificar de la persona que ese niño es cuando entra en el kinder? ¿Cuánto tiene que fingir y esconder de su identidad? Y entonces con eso de esconder su identidad o de tener que luchar en contra de un sistema que se dice, igual, perfecto, lo que sea, ¿cuáles son los retos más importantes que quedan? Bajo el lente de lo que estamos viviendo ahora, señor profesor, es tan difícil porque usted sabe que hay temporadas de cacería y temporadas de pesca, ¿verdad? Que cuando se abre la temporada de cacería no hay paz para los venados y cuando se abre la temporada de pesca no hay paz para los stripers, ¿verdad? Estamos en la cacería de los inmigrantes. Estamos en la cacería de los que hablamos otro idioma, de los que profesamos otra fe, de los que tenemos otras orientaciones. Entonces, ahora en estos momentos, estamos pasando por el crisol del fuego vivo. No se puede medir éxito. Solo podemos medir la sobrevivencia. Bueno. Entonces, con eso, es muy difícil de huir y de pensar. Yo temo salir a la calle y que alguien me diga no hables español y que yo no me pueda contener y le raye la madre. ¿Y qué va a pasar? Sí. Por eso digo que para mí es muy real y no exagero al decir que estamos viviendo la sobrevivencia. Sí. Porque se ha declarado que está libre la cacería para el inmigrante. Bueno, entonces, ¿usted tiene alguna esperanza de que eso pueda cambiar en el futuro? Mi esperanza está, sí, para noviembre del 2020. Yo siempre tengo la esperanza de que el mal no vive para siempre y que el mal tiene su límite en la bondad que vive en cada uno de nosotros. Y vivimos ahora mismo en una temporada de mal. Se ha desatado la maldad, pero la maldad tiene su límite, donde empieza la bondad de muchos. Sí. Y es más grande la bondad en nosotros que la maldad
desatar en algunos. Ujú. Me gusta ese pensamiento. No tenemos que retenerlo, ¿verdad? Y por eso que es bonito aún ver lo que ocurrió, la tragedia, ¿verdad?, del Holocausto, porque vemos en las historias de individuos, de lo que se ha salido, de lo que quedó en la historia, ¿verdad?, que hubo individuos que sacrificaron a nivel personal para que sobrevivieran judíos, ¿verdad? Lo mismo en el holocausto de los pueblos originarios. Hubieron sacerdotes que sacrificaron por salvar indígenas. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, entonces eso hace más de media hora que hablamos y le agradezco mucho el tiempo y las historias que son muy importantes para Son todos. muy, muy importantes. Quería, ¿verdad?, si es posible, recordar el libro. Ujú, Eso de la repatriación de Estados Unidos no lo conoce mucha gente. ujú. Nunca se entró a la historia legal que se estudia en nuestras high schools, ¿verdad? Pero es historia. Lo que estamos viviendo ahora ya lo vivimos los mexicanos. Ujú. Sí, sí, es importante recordarse aquella historia Ujú. por esa razón. Sí, como dice el título, Decade of Betrayal, fueron 10 años de traición a un pueblo que solo sirvió a este país con honradez y esfuerzo, como lo hemos hecho los mexicanos por generaciones. Sí. Bueno, entonces gracias por su tiempo y por hablar Gracias, yo conmigo. valorizo muchísimo la oportunidad de dirigirme a profesores y alumnos. Gracias. Ujú. Adiós. Adiós.